bienvenidos. Damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. La Asociación Foro Nacional de SIDA, Borosida, es una plataforma que involucra dentro de sus estructuras a gobierno, sociedad civil y cooperación externa. Funciona bajo un enfoque de derechos humanos, humanista, laico, pluralista e incluyente, orientado a realizar acciones de incidencia política, promoción del bienestar, la salud y la prevención del VIH-Sida, contribuyendo al desarrollo humano de la persona y de la nación bajo el marco de sus lineamientos estratégicos. El foro realiza acciones de información, promoción, defensa e incidencia política en el marco de los derechos humanos y la respuesta nacional al VIH, respetando la diversidad de cultura, credo, clase, raza, etnia, orientación sexual e identidad de género. El foro está ejecutando el proyecto Prevención y Atención de la Violencia basada en género, incluyendo en situación de emergencia humanitaria, que es realizado con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y de ONU-SIDA, en coordinación con la Secretaría de Salud. Este proyecto incluye la organización e implementación de la formación y capacitación virtual a través de webinars orientada a los proveedores de servicios de salud en el primer nivel de atención, sean estos médicos generales, médicos en servicio social, licenciadas en enfermería y licenciadas en enfermería en servicio social y todo aquel personal que labora en la atención de adolescentes que les permitan mejorar su servicio de atención básica con enfoque de derechos, salud, VIH y atención por el COVID-19. El día de hoy desarrollaremos nuestra segunda webinar denominada Los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente, con especial énfasis en los adolescentes seropositivos por VIH, ¿verdad? Nuestra panelista del día de hoy es la abogada Vanessa Siliesar, abogada feminista con orientación en derecho penal, especialista en salud sexual y reproductiva, magíster en género, con experiencia en diferentes áreas de trabajo con derechos humanos de las mujeres, diversidad sexual y salud sexual y reproductiva. Ha escrito a su vez artículos sobre el empleo juvenil en Honduras, el embarazo y el aborto adolescente. Ha colaborado con universidades nacionales e internacionales. Antes de dar la palabra a nuestra expositora, permítanme anunciar algunas de las reglas que mantendremos en el desarrollo de esta webinar. Agradecemos a todas las personas participantes mantener sus micrófonos apagados. Para hacer uso de la palabra, podrán levantar la mano en uno de los iconos que aparece dentro del Zoom y de esa forma les brindaremos la opción para realizar sus preguntas al expositor, a la expositora del día de hoy. También pueden enviar sus preguntas utilizando el chat y estas se trasladarán a la expositora para que pueda solventarlas. A su vez, contamos con un formulario de participación cuyo enlace compartiremos en el chat de este Zoom. Les agradecemos que este formulario lo completen con toda la información solicitada en ellos, ya que es el que nos servirá para contar con su información para la futura webinar, así como para la acreditación del diploma de participación, ¿verdad? Agradecemos que completen este formulario en el desarrollo de la webinar, ya que una vez finalizada la webinar, se cierra el acceso a este formulario. Agradecemos a todos y a toda su asistencia a esta webinar y damos la palabra a nuestra expositora del día de hoy, Vanessa Siliesar. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy buenos días, un saludo afectuoso en este martes, esta mañana calurosa, saludos desde La Ceiba, muy honrada por haber sido tomada en cuenta por el equipo del Foro SIDA, para poder compartir con ustedes un poquito de este conocimiento, pero como aquí los expertos son ustedes, entonces la idea es que
juntos y juntas nos retroalimentemos y sobre todo construyamos este espacio de conocimiento. Primero que nada, vamos a hacer un cuestionario encaminado a romper el hielo y a platicar un poquito sobre estos derechos sexuales y reproductivos para ir haciendo un análisis de la evolución histórica, cuáles son estos derechos, cómo se conquistaron, a quiénes benefician y finalmente empezar a hacer énfasis en la realidad que acontece en los adolescentes y los jóvenes seropositivos. Para eso yo estoy ahorita poniendo en el chat una dirección web, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes están desde el celular, entonces a mí me encantaría que ingresaran a esa dirección web. Yo voy a compartir ahorita la pantalla, vamos a hacer un jueguito que se llama Kahoot. Y son bastantes, ustedes son bastantes, no todos van a poder ingresar, pero la idea es que juguemos un ratito para que veamos cuánto sabemos sobre derechos sexuales y reproductivos. Entonces, en este jueguito, ustedes se meten a ese link que yo les mandé en el chat y les pide un PIN. Entonces, el PIN es este, 420-0764, y ponen su nombre. A ver quiénes se animan. Siempre ganan las enfermeras, les cuento, ¿verdad? Parece que son bien competitivas las compañeras. A ver. Si se anima alguien. Ya está Daniel ahí. Gracias, Daniel. Muy bien. A ver. Miren que habemos más de 50 personas y jugar solo vamos a poder jugar 10. Karen, excelente. El PIN es 420-0764. 420-0764. Ahorita se los voy a poner acá. Ajá, y tenemos otra participante, se los acabo de poner en el chat. Rosa, bienvenida. 420-0764. Ahí está Nedelka, gracias. Vamos a esperar 4 más y empezamos a jugar para que los demás vean. ¿Qué pasa? Usted, Andrea, muchas gracias, Andrea. Solo tenemos un varón. Mire, Daniel. Esto se va a poner bueno porque está como Juan Villa, con 2 mujeres a cada orilla. Vamos a ver, ¿alguien más? Sai Juticalpa, wow, qué poder, muy bien, bienvenidas a las compañeras y compañeros. Ajá, uy, ya nos está llenando. Solo faltan 2 más y empezamos. Raúl, Lilian, Isaac, bien. Una más y les explico en qué va a consistir esto. Bueno, vamos a empezar. Son 4, 6, 7, 8 preguntitas de verdadero y falso y de opción múltiple. Ustedes, si están desde su teléfono, solo van a ver los colores. Escuchen lo que yo les voy a preguntar. Y tienen que tocar en el celular el color que responda a la pregunta. Vamos a empezar, solo a practicar, ¿vale? Vamos a empezar. Derechos sexuales y reproductivos. Pregunta número 1. Verdadero y falso. ¿La sexualidad se refiere a temas que van relacionados únicamente con el sexo y el placer? Verdadero, azul. Falso, rojo. A ver, vamos bien, están respondiendo. Azul, verdadero, falso, rojo. Falta una persona que responda, pero bueno, ya está. La sexualidad se refiere a temas que van... Excelente, muy bien. Vamos a la siguiente. Y va ganando Daniel. Ay, ay, ay. Verdadero y falso. La juventud que contrae el VIH debe practicar la abstinencia. Verdadero, azul, falso, rojo. La juventud que contrae el VIH debe practicar la abstinencia. Verdadero, azul, falso, rojo.
Ok, falso. Muy bien. Vamos a ver. Rosa, vamos Rosa. Esto se puso bueno. Verdadero y falso. Que los servicios de salud no brinden anticoncepción de emergencia es una violación a los derechos humanos. Verdadero, azul, falso, rojo. Vamos a ver. ¿Qué creen ustedes? ¿Es verdadera o falsa? Después les voy a contar. Vamos a ver. Va ganando ahorita. Rosa, sigue ahí. Sí, vamos para arriba. Esta es respuesta múltiple, ¿va? Solo múltiples opciones. Es el tiempo que los espermatozoides pueden permanecer vivos dentro del útero. Rojo, hasta 48 horas. Azul, hasta 120 horas. Hasta 120 horas, es correcto. Nedelka, colega. Otra vez, quinta pregunta. En pleno siglo XXI, la juventud contrae el VIH debido a las siguientes circunstancias. Rojo, se basan en mitos y prácticas. Amarillo, no existe información clara que les permite evitar las prácticas inseguras. No acceden a programas estatales. De salud sexual, verde, azul, todas las anteriores. Esta es correcta, todas las anteriores. Vamos a ver. Y ya para ir terminando, otra verdadero y falso. Recomendar la esterilización a un adolescente o mujer que vive con el virus es una violación a sus derechos sexuales y reproductivos. Verdadero, azul. Rojo, falso. Recomendar la esterilización a una mujer o adolescente PDDS es una violación a sus derechos sexuales y reproductivos. Verdadero, efectivamente. Daniel otra vez alcanza el podio. Este es un derecho reproductivo. Rojo, decidir libremente qué familia quiero formar. Azul, tener acceso a métodos anticonceptivos gratuitos. Amarillo, todas las anteriores. Ya todos respondieron. Miren, correcto, todas las anteriores. Muy bien. Vamos, vamos, terminando. Son los llamados por la Constitución a crear la ley. Rojo, diputados y diputadas. Amarillo, el presidente. Azul, el pueblo. Verde, todas las anteriores. Son los llamados por la Constitución para crear la ley. Ya lo contestaron. Excelente. Muy bien. Y Rosa acaba de desplazar a Daniel. Dios mío. Dice aquí que hay 4 jugadores que tienen 3 respuestas correctas en racha. Esto va a terminar aquí. Cada eyaculación contiene aproximadamente 8 millones de espermatozoides. Azul, verdadero. Rojo, falso. Ya estamos, ¿ah? Verdadero. Muy bien. Y para terminar, Rosa sigue a la delantera. El último quiz. Son las culturas en las cuales las mujeres podían decidir sobre su cuerpo, placer y planificación. Rojo, romana. Azul, maya. Amarillo, todas las anteriores. Verde, ninguna cultura permite a las mujeres decidir. Todas las anteriores, definitivamente. Muy bien. A ver, ¿quién ganó? Tercer lugar, Nedelka. Felicidades, colega.
Segundo lugar, Daniel. Y el primer lugar es para Rosa. Enhorabuena. Casi, Daniel. Muy bien. Bueno, yo espero que les haya gustado el jueguito. A ver, los ganadores, que nos digan si les gustó. Gracias, doctora. Seguimos entonces. Ya no le voy a quitar más de su tiempo. Felicidades, Rosa. Bueno, vamos a ver un pequeño video que lo que va a servir es para ilustrarnos sobre cómo han avanzado los derechos humanos. Este video ustedes los han visto miles de veces, estoy segura, puesto que estas formaciones son sumamente importantes. Yo lo voy a detener en determinado momento y les voy a pedir que me interrumpan cuantas veces quieran, por favor, ya sean con preguntas o comentarios, y yo voy a tratar en la medida de lo posible a responder esas preguntas simultáneamente. Este es un tema apasionante. Los que somos abogados de carrera y que de verdad somos defensoras y defensoras de derechos humanos, vivimos en el propio ejercicio el tema del respeto de los derechos sexuales y reproductivos, y pues nos enrollamos mucho, así que me ponen un alto, ¿verdad? Muchas gracias compañeras y compañeros por jugar el Kahoot. Bueno, aquí va este pequeño video para que veamos cómo se ha recorrido la historia a través de estos derechos. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. So useless. Yes, we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder.
no fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, los derechos humanos habían estado tan horriblemente proclamaciones de Ciro, el derecho natural de Roma, las declaraciones de Francia. Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivir. Y pueden ver ustedes que este video es sumamente más largo, pero no lo vamos a ver ahorita, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Ahorita vamos a definir esos derechos humanos y también vamos a trabajar en equipo. Porque aquí quienes saben de la temática son ustedes. Yo les voy a pedir que me hagan comentarios, preguntas ahí en el chat, o si quieren levantar la manita, pues por mí no hay ningún problema para que podamos hacer esto interactivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta mañana? Pues vamos a conocer conceptos básicos de derechos sexuales y reproductivos, cuáles son las obligaciones de respeto y garantía que se aplican a estos derechos sexuales y reproductivos, cuál es su conexión con la protección a los derechos de la vida, a la salud y a la integridad personal, que son en su mayoría los que de alguna manera garantizan los servidores de la salud y los proveedores de servicios, junto con los operadores de justicia. Reconocer qué es el principio de igualdad y no discriminación dentro de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a información sobre estos mismos derechos. A manera solo de repaso, porque yo sé que ustedes lo manejan bien. Este concepto sirve para englobar lo que les preguntábamos en el Kahoot, y es que definitivamente cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos,
hablamos de un ejercicio de la libertad que es ir en torno a preservar la dignidad de la humanidad. Entonces, comprenden el derecho al goce en el marco de la integridad de las personas, ese consentimiento recíproco y también, porque son derechos sexuales y reproductivos, al tratamiento de enfermedades del aparato reproductivo y de transmisión sexual, entre otros, ¿verdad? ¿Cuáles son estos derechos? Hay que enlistarlos para que la gente no se confunda. Y se dividen en dos: los sexuales, que giran en torno al libre ejercicio de la sexualidad, y los reproductivos, que giran en torno a la reproducción, como su nombre lo indica. El video, yo hice un planteamiento metodológico y se los inserté para que solo le dieran clic. Me imagino que les van a compartir todo lo que estoy enviando en este momento, o que se envió también al foro SIDA. No hay problema, doctora. Ok, entonces, como les decía, estos derechos sexuales giran en torno a la sexualidad y ustedes pueden ver cuáles son, ¿verdad? Educación sexual integral, relaciones consensuadas, un matrimonio consensuado, no impositivo, ejercer la sexualidad y la vida sexual satisfactoriamente de manera placentera y segura. Y los derechos reproductivos, por el otro lado, giran en torno a decidir libre e informadamente sobre el número y esparcimiento de los hijos, hacer uso de la planificación con información, acceder a los servicios de salud. Entonces, en todos estos derechos, la visión estatal está inmersa. ¿Por qué? Porque en unos, el de educar, informar y por lo tanto fortalecer la ciudadanía en el ejercicio de la sexualidad, y en otro es garantizar que esa información y esa para ejercer el beneficio de estos derechos a través de la provisión de servicios. Científico, ¿verdad?, interpone prejuicios para denegar este tipo de derechos humanos. ¿Y por qué es importante hablar de esto con funcionarios públicos? Porque como yo le decía a otros alumnos en otros países que también son médicos y enfermeras, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de El Salvador y Guatemala, el funcionario público no es cualquier persona, representa al Estado en el ejercicio de su trabajo. Entonces, así como la policía violenta mis derechos, nosotras las funcionarias públicas, con esa gabacha, con ese estetoscopio colgado, que no es puro modelaje, ¿no? Representamos al Estado, y una acción y una omisión tiene consecuencias jurídicas en la vida de la ciudadanía. Seguimos. Cuando hablamos de las obligaciones de respeto y garantía, hablamos de que cuando se habla de que el Estado, a través de sus funcionarios, debe respetar los derechos sexuales y reproductivos de la población, estos se dividen en obligaciones de no hacer. ¿Qué significa esto? Que el gobierno, el Estado, sus funcionarios, sus diferentes instancias, no pueden obligarse o están obligados a no evitar el goce y ejercicio de sus derechos a la población. Entonces vemos aquí que hay contradicción y sobre todo violaciones cuando el funcionario se toma la prerrogativa de decirle, no, es que mire, usted es joven, pero tiene VIH, entonces yo le recomiendo que se esterilice. En pleno siglo XXI sabemos de que la esterilización no es la respuesta a una persona seropositiva. ¿Por qué? Porque puede perfectamente dar a luz sin transmitir la seropositividad al feto y al bebé, ¿verdad? Obviamente con el acompañamiento debido. Esta obligación de no hacer implica que el Estado debe de sensibilizar, educar y por lo tanto capacitar a sus funcionarios. No solo hablo de los proveedores de servicios, sino que incluso de los funcionarios que están insertos en el sistema judicial, en todos los aspectos. Sensibilizarlos en todas estas temáticas. ¿Por qué? Porque como les comentaba, omitir esto también tiene consecuencias.
En estas obligaciones de garantía, como ustedes ven, hay otros 3 elementos. Garantizar y asegurar que el acceso gratuito, confidencial y sobre todo de calidad a los servicios. Prevenir con la debida diligencia, y aquí es donde nuestro Estado falla. En el primero porque, por ejemplo, se han hecho sendos esfuerzos por parte de la cooperación, y ustedes lo saben, para abrir servicios de atención integral con personal sensibilizado, y vemos que a los 3 años que lleva la cooperación, reducen el personal o peor, lo politizan el espacio e insertan a personal no sensibilizado. Esa es la historia de nuestra vida, ¿verdad? Esa famosa escoba política. Lo otro es que al suceder esto, todos los procesos de prevención que nacen del sistema sanitario están encaminados a educar con prevención, con igualdad, inclusión, y que incluso el sistema sanitario es genial porque es el único que tiene claro el tema de la interseccionalidad. Esta palabra se está usando mucho, pero ustedes la aplican hace años, y es el análisis propio que se hace cada vez que se tiene a alguien enfrente o una realidad que está cruzada por otras realidades. Ejemplo, no es lo mismo atender a una mujer garífuna que a una mujer mestiza. Lo saben ustedes. Lo han investigado y lo han puesto en sendos informes. No es lo mismo tener una comunidad joven siendo educada en temas de salud sexual reproductiva, mestiza, que indígena. Entonces, esta visión interseccional sirve para poder analizar qué mensaje llevarle a la comunidad para prevenir, tomando en cuenta su propia cultura, su lengua y este tipo de particularidades. Y por ende, como lo decíamos, como ustedes ven, estas obligaciones generales de garantía están entrelazadas. Es preciso que de las propias instancias del gobierno se investigue, se juzgue y se sancione. Y aquí es donde otra vez se falla. ¿Por qué? Porque solo se investiga a nivel académico. Entonces hay muchos médicos y enfermeras que dejaron de investigar o creen que no están haciendo investigación, y esos informes epidemiológicos que ustedes brindan son datos ricos que deben de arrojar realidades sobre las comunidades y los diferentes pacientes en los establecimientos de salud que ustedes abordan. El gran problema es que el funcionario se reviste de la capa de inmunidad, de impunidad, mejor dicho, porque como sabe que atiende a población joven o a población que carece de información, o peor, a población pobre, juzga, prejuzga, y a él no se le juzga, ¿verdad? No se le juzga, no se le persigue, no se le suspende el ejercicio y por lo tanto no se le sanciona. Muchas veces somos nosotras las defensoras. Si aquí hay alguna defensora de derechos humanos, sería genial que opinara. Somos nosotras las que vamos a exigir, a demandar respuestas del sistema sanitario cuando éste comete una omisión o una acción discriminatoria que tiene consecuencias en la vida del paciente debido a esos prejuicios en los que se reviste el funcionario. Vamos a seguir. Y aquí hagamos un análisis, ¿verdad? ¿Por qué es importante analizar estos 3 derechos cuando se habla de salud pública y salud sexual reproductiva, de derechos sexuales y reproductivos? Bueno, es importante porque la falta de servicios de atención obstétrica o de emergencia o la negativa de practicar, por ejemplo, interrupciones voluntarias del embarazo son causas en la mayoría de los casos de mortalidad materna. Y a su vez son violaciones al derecho a la vida y a la seguridad de las adolescentes y mujeres que están pidiendo el servicio. Y para eso yo les voy a dejar una serie de casos para que ustedes vean que el derecho a la vida no solo es el de un feto o de un embrión, es también el de la gestante, ¿no? Del cuerpo que gesta este producto. El derecho a la salud, en los derechos sexuales y reproductivos, definitivamente están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque han sido reconocidos como parte integrante de este derecho a la salud. De nada me sirve a mí ofrecerle un blister de pastillas anticonceptivas a jóvenes si yo no les explico. Y fíjense, ustedes tienen una gran limitante, así como yo, que soy docente, y es que aunque yo le dé los mecanismos de acción, se los explique y tal,
ese joven o esa joven regresa a casa y esa información que yo le doy no se le queda aquí, cree más en los mitos, en la magia, en lo que le dice el celular y las amistades. Eso es propio de un país en donde no hay información en las currículas educativas de los sistemas educativos públicos. El derecho a la integridad personal, como ustedes saben, estos derechos humanos están interrelacionados. ¿Qué implica? Que si yo violento uno, estoy violentando una serie de derechos que vienen encaminados con él. Entonces, violentar el derecho a la salud implica violación a los derechos de la integridad personal del ser humano. Entonces, se ha considerado que esas violaciones de los derechos reproductivos pueden llegar a contemplarse como una forma de tortura. Y fíjense qué interesante, cuando la gente me dice, ah, pero tortura, yo me imagino que es que están amarrados y los están latigando. No. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido la tortura con 3 elementos, ¿no? El funcionario, el proveedor de servicios, el funcionario público, el policía, el operador de justicia, sabe que está violentando un derecho, lo hace con conciencia, ¿verdad? Juzga y está poniendo en una situación incómoda a la paciente, a la usuaria, a la cliente, al joven, name it, ¿verdad? No solo lo hace con conciencia, sino que conoce los derechos de la otra persona y está obviamente proyectando sus prejuicios en el otro, y como no está de acuerdo con lo que hizo, entonces le tortura, le discrimina, le estigmatiza. Y este sometimiento lo hacemos los funcionarios porque somos los que tenemos la información. Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos definitivamente constituyen tortura en los beneficiarios. ¿Vamos bien? ¿Me están entendiendo? ¿Ustedes creen que estoy en chino? Me gustaría escucharles. Por favor. Vamos bien. Vale. Bueno, cuando hablamos del principio de igualdad y no discriminación en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, entonces reconocemos aquella normativa que yo me imagino que ustedes ya han analizado, y es que, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, cuyas siglas en inglés es esta que está aquí, que se llama CEDAW, ¿verdad? Reconoce que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y también, por ende, afirma que la negación de estos servicios constituye discriminación. Y lo vemos cuando los jóvenes llegan. Y aquí sí sáquenme de una duda, por favor, a quienes están más cerca del sistema. Honduras sigue siendo un país en donde se le pide autorización a los padres de familia para practicar una prueba de VIH a menores. ¿Sí o no? ¿Alguien del área de la salud o, por ejemplo, las compañeras del SAI de Juticalpa? Sí, sí continúa solicitándose. Se continúa solicitando. Así es. Imagine, Kevin está levantando la mano. Aporte, compañero, aporte. Bueno, ya la mayoría dijo que sí. ¿Y ustedes qué creen? ¿Es esto una violación a los derechos humanos de los adolescentes? ¿Sí o no? ¿Tiene consecuencias en la vida de los menores? Pues sí, sí es una violación a los derechos humanos de los menores. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se atrase ese diagnóstico, ustedes saben las implicaciones que tiene en la salud y la vida de ese menor. Y dirán, pero es que los padres son los que tienen la prerrogativa. No, no son los padres cuando de la salud de un menor se trata. Si es que no es que se le va a someter a una cirugía, solo se le va a pinchar un dedito. Y el diagnóstico tiene que saberlo él y es importante que lo sepa antes. Obvio, en un país con altas connotaciones conservadoras, ¿verdad? ¿Qué cosa, verdad? Somos un país muy cristiano, pero se matan mujeres a diario. Lo mismo con los jóvenes.
Entonces, esta pseudo doble moral tiene mucho, está muy conectada con la ley. Permítanme que se me está descargando la compu. Y como les dije yo, vehemente, pues ya la volvimos a conectar. Entonces, ¿qué pasa con el principio de no discriminación? Y obviamente en temas de la salud en general, la obligación de garantía tiene como fin que este derecho no discrimine, o sea, que la salud se reconozca y no discrimine edad, sexo, raza, seropositividad, discapacidad, orientación sexual, y por lo tanto, los estados deben de poner a disposición de toda su población sin distingo alguno estos accesos al sistema sanitario. Sabemos que hay mucha voluntad de los funcionarios públicos, pero que trabajan con muy pocos recursos. Entonces, esta es una de las más grandes limitantes. Y lo otro es que lastimosamente se tiene en el imaginario social instalado el hecho de que solo ustedes como prestadores de servicios de salud, ¿verdad? Son los que están llamados a informar sobre derechos sexuales y reproductivos, y no es así. Es un trabajo en equipo, ¿no? Salud pública, educación pública, la academia, los medios de comunicación. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto, ¿verdad? Entonces, por 3 causales mínimos legales que permitirían garantizar la salud y la vida de las mujeres. Si usted le pregunta a un medio hoy, pues, Dios mío, va a decir cosas terribles que no tienen nada que ver con lo que se celebra y sobre todo con la situación de la salud pública. Eso es todavía más interesante. Entonces, es importante que se comprenda que la información es vital. Si usted no informa, no está garantizando derechos sexuales y reproductivos. Y aquí vamos a lo que nos acontece. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Cuáles son las grandes brechas y sobre todo los gaps con los que se encuentran estos jóvenes que ya hoy son personas viviendo con el virus, con el VIH? Estos datos son de ONUCIDA, ¿verdad? No me los he inventado yo. Y son del 2018. Es lo más cercano que encontré y fíjense qué interesante. Estos datos vienen a mostrarnos nuevamente que la edad en la que se contrae el virus es entre los 15 y los 24 años en Latinoamérica y el Caribe. Y muchos de estos jóvenes desconocen su estado serológico. Yo, por ejemplo, he tenido durante estos 2 meses contacto con 2 usuarias que no sabían que tenían VIH y ha sido para ellas un shock, ¿verdad? Interesante la atención del SAI, muy humana, muy cálida y sobre todo llena de información. Vemos, por ejemplo, que estos jóvenes infectados ascienden a más de 35,000 y son jóvenes adolescentes. ¿Quiénes son los que más tienen? Pues son varones como siempre y muchos de ellos marcados por relaciones HCH. Ustedes saben eso, ¿verdad? Estos jóvenes latinoamericanos no tienen buenas prácticas porque a pesar de los sendos convenios, no se ha reafirmado el compromiso de institucionalizar esta información en la currícula educativa de educación pública. Pueden ver ustedes que solo el 30% de los jóvenes en la región latinoamericana identifican cómo prevenir bien la transmisión sexual del VIH-Sida y interesante, este 30% está tan empoderado que reconoce cuando hay información errónea. Entonces, las mujeres jóvenes entre 15 y 24 años que inician su relación sexual siempre lo hacen antes de los 15 años en todo el continente, en especial en América Latina. ¿Qué es lo que vale la pena resaltar aquí? Y es que el discurso conservador traslada
la visión hacia el imaginario social. Entonces, la vida sexual de un adolescente, de una mujer, de una persona con VIH o seropositiva o que vive con el virus, no acaba con la enfermedad. Sabemos que hay muchas situaciones concomitantes que nos deben de permitir analizar qué hay más allá de la realidad de vivir con el virus. Entonces, lo que sucede es que sin la información debida y con esos prejuicios instalados en este imaginario nuestro como funcionarios, la omisión de la información y del empoderamiento hacia nuestros pacientes puede tener consecuencias severas, y ya lo vamos a ver en los casos de estudio. Voy a ir terminando con estos datos para que vean ustedes que esta información es la misma en toda América Latina, y es que se empieza antes de los 15 en las relaciones heterosexuales, y que el tema del consentimiento, ¿verdad? Está ahí. Las jóvenes y los jóvenes tienen curiosidad, sin embargo, no tienen información de calidad que les permita evitar enfermedades. Lo otro es que en 9 de los 17 países de América Latina se requiere el consentimiento de los padres o tutores para acceder a las pruebas, como ya lo habíamos dicho. Y esto es todavía prácticamente la mitad, y es un desconocimiento de los derechos de esa juventud. Y miren qué interesante lo que decíamos, ¿no? A mí me encanta la postura de la doctora Wu con respecto a que hay políticas públicas que enuncian claramente los avances, la apuesta estatal y la apuesta de la política pública para permitir que la persona con VIH no tenga que presentar un examen. Eso es una violación a sus derechos humanos, a su privacidad. Sin embargo, en el ejercicio, esto no se lleva a cabo. Y aquí otros datos, por ejemplo, también desde ONU-SIDA, vemos que se estimó en el 2017 que habían 230,000 personas entre 15 y 24 años viviendo con el virus en América Latina, y casi 6 de cada 10 son varones. Sabemos entonces que las mujeres son las que reciben el virus en casa, ¿verdad? Lo sabemos, que esto no está vinculado a un ejercicio irresponsable de la sexualidad, es todo lo contrario, y que, miren lo que nos dice el infograma, los jóvenes entre 15 y 24 años representan 1/3 de las 115,000 nuevas infecciones por el VIH que se estiman ocurrieron en el 2017. Estas cifras fueron publicadas hasta el 2018. Importante, hay que analizar qué factores vulneran los derechos humanos de las personas que viven con el virus y son transversales a la juventud. Obviamente, el peso del estigma y la discriminación, y esta se acrecienta cuando estamos hablando de personas con diferente orientación sexual, que vienen de una diferente raza o por la edad. Si son jóvenes, hay mucho más señalamiento y mucha más discriminación desde los propios servicios. La reducción sistemática en los servicios de atención, o sea, hoy todo es COVID y si reducen los programas de atención al adolescente, el programa del hombre, se reduce la prestación de servicios porque se cierran servicios de atención o el personal es derivado a otros establecimientos. Obviamente, nosotras y nosotros somos actores que tienen un papel protagónico porque en muchos casos como servidores públicos nos resistimos a reconocer a los jóvenes y a los adolescentes que viven con el virus como sujetos de derecho. Y siempre vemos, por ejemplo, esa normativa que no permite que le hagamos la prueba a nosotros, sino que nos tienen que traer una autorización o un permiso, viola esos principios de calidez, confiabilidad y tratamiento de calidad. Hay pensamientos heteropatriarcales, racismo y ese machismo patriarcal que influye en lo primero, ¿verdad? En estigmatizar y discriminar. Docentes que dicen, bueno, ¿y cómo no vas a tener VIH? Es hipótesis, sos un irresponsable. Y hay un nivel de prejuicios que los jóvenes nos denuncian, ¿no?
ese pensamiento que cree que solo por ser gay yo tengo VIH, no, yo pude haber tenido VIH por cualquier otra cosa y no es porque sea homosexual. Vemos que hay negación de servicios, definitivamente, hay funcionarios que niegan la atención y en muchos casos no se siguen los protocolos indicados. Yo voy a salir de aquí un ratito para ver si tienen comentarios o preguntas, porque me gustaría compartir con ustedes otro videíto para ir a aterrizar. Muchas gracias, Vanessa. Voy a aprovechar unos minutitos para solicitarles a todos los participantes que completen el formulario de inscripción. El link ha sido compartido en el chat, ¿verdad? Para que ahí puedan inscribir y facilitarnos todos sus datos en cuenta del correo electrónico, y por esa vía les haremos llegar las presentaciones y los videos que usted nos está compartiendo en esta webinar. Gracias, Lick. Ahorita les comparto a las compañeras y compañeros este video y me avisan si lo escuchan, por favor. Yo vivo con el VIH hace 22 años, desde que nací. A veces es como que lo acepto y yo entiendo que yo vivo con él y entonces tengo que adaptarme, pero sí llegué a una etapa en la que, en la adolescencia sobre todo, que me costó como asimilarlo, a pesar de que lo he vivido con él hace tiempo. Prácticamente es lo mismo que vivir sin VIH, solamente que cambié tomarme mi pastilla. Pero esto igual lo he podido entender con el paso del tiempo. Al principio no fue tan así como que es lo mismo que antes. Al principio tenía mucho miedo, sentía mucha culpa, que sigo sintiendo, pero cada vez es menos, porque cada vez voy entendiendo que el hecho de tener VIH hoy no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad, mi salud, mi estabilidad mental, tomar mi tratamiento y estar bien para poder seguir haciendo las cosas que me gustan. Con VIH es un tema más complejo socialmente que biomédicamente. Las barreras que he encontrado son más servicios de salud no amigables para atender mi salud y gente que tiene estigma alrededor de lo que es vivir con el virus. Pero nunca he tenido, por lo menos en mi caso personal, algún problema que tenga que ver con consecuencias de salud a partir del VIH. Para mí vivir con VIH realmente es muy tranquilo porque he entendido lo que significa eso y en esa medida he entendido que lo que necesito es cuidar mi cuerpo, hacerme mis chequeos y básicamente tomar mis medicamentos. Como pueden ver ustedes, en la medida en la que se empodera a la juventud, estos asumen con naturalidad algo que antes era culpa, miedo y sobre todo estigmatización, ¿no? Vamos ahora a trabajar en equipo y les voy a presentar yo esta diapositiva final. Nos vamos a dividir, pero les quiero mostrar 4 casos de estudio para que platiquen entre ustedes y los que puedan nos respondan las preguntas que están ahí. Para eso vamos a tener 15 minutos, pero sí quiero terminar con esto. Los factores que pueden aumentar las probabilidades de contraer o transmitir el VIH entre jóvenes y adolescentes. Lo primero es la insuficiente educación sexual, como ya lo hemos hablado. Todavía seguimos viendo mucha TV, mucho YouTube, y ustedes ven que los jóvenes se pasan la información entre sí y no hay una validación científica, académica, y hay muchas resistencias parentales de hablar del tema. Más no digamos de la injerencia religiosa que impide que esto esté escrito en las escuelas. Las parejas de mayor edad, en especial entre parejas LGTB, ustedes ven que cuando hay diferencia de edad, la pareja de mayor edad definitivamente ha tenido mayores parejas y por lo tanto es más fácil que contraiga el SIDA el joven, ¿no? Que contraiga el VIH el menor. Las tasas bajas de uso de profilaxis de preexposición, como ustedes también saben, cuando ha habido un abuso sexual, cuando he estado expuesto a poder contraer el VIH, ocurren 2 situaciones. Y es que el joven no accede
a información, no va al centro de salud y por lo tanto no se toma la profilaxis, o lo peor, llega pero no hay con qué darle. Y finalmente esas altas tasas de ETS son un nicho para que se puedan infectar de VIH. Ahorita lo que nos vamos a hacer en esta segunda parte es trabajar en equipos. Ahí les voy a leer 4 casos: caso A, caso B, caso C y caso D. Vamos a hacerlo diferente. Vamos ahorita a compartir con ustedes, y eso es lo que lo va a hacer bonito. Y aquí les voy a dejar también, para los que son curiosos y curiosas, casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en diferentes países de Latinoamérica. No sé, Carlos, yo voy a, eso se lo puede preguntar al equipo del foro. Yo voy a compartir toda la información que les estoy compartiendo. Entonces, fíjense bien, aquí les estoy pasando un Google Docs, que es este documento, ¿verdad? Que ustedes están viendo. Entonces, aquí están todos los casos. Les invito a entrar. Miren, aquí ya tenemos a la primera persona que entró. Como ven, son anónimos. Quiero que lo vean. No sale el nombre de nadie. Esto es lo bonito de la Google Slide, que son trabajos que se hacen en vivo. Entonces, les invito a las personas que están entrando que se pongan por aquí para que vean que ellas pueden escribir y tal. La idea es dividirlos en casos, ¿verdad? Ahorita nos vamos a dividir caso A, caso B, caso C y caso D. Aquí abajo les va a quedar una tercera parte con videos para que ustedes, los que quieran ver, pues genial. Aquí hay 4, 5 videos y si quieren los vemos otro día. Miren, aquí ya hay alguien navegando. Aquí anda Cuoca Anónimo. Eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces, nos vamos a dividir en grupos y abajo hay preguntas. ¿Qué derechos sexuales y reproductivos son violentados? Entonces, usted puede responder dando doble clic, ¿verdad? Da doble clic en un lado y empieza a escribir desde su celular. Excelente, gracias compañero Coca o compañera Coca, no sabemos quién es, pero está viendo y está practicando. Me encanta esto de ser curioso científicamente. Entonces, ahorita nos vamos a dividir en grupos, ¿verdad? Excelente, Nelly, buen aporte. En la mayoría de las unidades de atención en el sector privado no se les da consejería preprueba. Claro, eso lo sabemos. Y ahí vemos nuevamente una gran brecha. Entonces, nos vamos a dividir y se van a leer el caso A, vamos a dividirlos en 4 grupos. El grupo 1, ¿verdad? Va a, permítanme, vamos a crear 4 salas, se van a crear automáticamente cuando les llegue la invitación. Compañeras y compañeros, por favor, denle a aceptar y lean el caso que les tocó. Grupo 1, caso A, grupo 2, caso B, grupo 3, caso C y grupo 4, caso D. Ahí va y cualquier cosa estamos para servirles. Acepten. Vamos a ver, acepten, por favor, acepten. Nos vamos yendo, genial, vamos, vamos. La idea es que lean el caso, que entren ahí y que respondan las preguntas. Si no pueden responder, no hay problema. Lo respondemos en la plenaria. Les vamos a dar 10 minutitos. A ver, todas las demás, acepten por favor. Todavía tenemos 39 personas en sala. Es importante que se vayan a sus salas. Vamos a ver. A ver, a ver.
María José, Benita, Cindy, Mirza, Lixi, Sofía, Margarita, Evelyn, Tatiana, Carol, Tracy, Carmen María, DS, Isaura, Gina Avilés. Váyanse para su sala. Magdalena, Wendy Guerra, doctora Lucy, Isaac Acosta. Váyanse para su sala. Doctora Lucy, Cindy Trejo, Carolina, Carla Carolina. ¿O es que estamos aquí en una sala? Cuéntenme. Eric Ruiz, Osman Quintanilla. Iris. La compañera Flor Matute, para que se vaya para su sala, Florcita. Francis Miralda. Todavía tenemos 28 personas. Un abrazo, doctora. Lixi, Heidi Manzanares, Carol López, acepten por favor la invitación y váyanse a sus salas. Vamos a ver, ahora voy a ir a visitar las salas para ver cómo van. Sofía Michelle, Boria Trejo,
Les motivo a ingresar en la sala 3 que está de infarto, están platicando muy bien, ¿verdad? Liderado por mujeres impresionantes. Y el grupo 4 ahí va queriendo animarse. A ver si, no sé de dónde les toque, todas a donde haya. Nos avisan cuando ya lo hayan leído para ver si podemos resolver las preguntas, compañeros. Ahora es que ya no quieren regresar, miren. Están en lo mejor. Bueno, ya regresamos, así que hay que ser puntual. Yo sé que están sumamente ocupadas y ocupados. Me da mucho pesar ser la típica profesora que habla mientras el resto no le presta atención, pero ha habido un grupo espectacular que se ha comprometido a sacar adelante estos casos. Les agradezco a todas y a todos dentro de los equipos que han participado y al resto pues se lo perdieron. Qué triste la virtualidad, ¿no? Vamos a pedirle a alguien por grupo que nos diga qué respondieron y lo vamos a ir observando. A ver, alguien que se anime. ¿De qué grupo? Que nos quiera leer la presentación. El caso. O nos quiera comentar a qué conclusiones llegaron. ¿Alguien? ¿Nadie?
Así es, grupo 1, 2. El 3, ajá, ahí están. Miren, Kevin y Daniel. Vamos a ver. Primero Kevin. ¿Qué grupo, doctor? Para ponerlo aquí. Kevin. Si no, Daniel, entonces. Y después, Edward Buchanan, nuestro querido doctor. Kevin no tiene audio, entonces le pasaría los controles a Daniel para que lea el caso. O nos comente. ¿Qué caso, Daniel? Abra su micrófono, porfa. Ok, nosotros somos el grupo número 4, el caso D. Ajá, y el caso dice que Micaela, de 43 años, es abogada, divorciada y ostenta la guardia y custodia de 3 hijas con Raúl, ya que el divorcio fue en buenos términos y por mutuo consentimiento. Micaela conoce a Rocío, ingeniera civil, con quien rápidamente entabla amistad y avanzan hasta una relación de pareja. Se mudan juntas y al saberlo, Raúl, expareja de Micaela, recurre en el juzgado de familia y pide la custodia y guarda total de sus 3 menores hijas. El juzgado falla a favor debido a que Micaela ahora vive en una relación afectiva con una persona de su mismo sexo. Nuestras respuestas fueron, primero, qué derechos sexuales y reproductivos son violentados. El primero, de que el derecho sexual a decidir su pareja, es decir, Raúl estaba, como vio que se fue con una mujer, dice, no es lo apropiado para mis hijas, no es lo apropiado para ellas, entonces yo prefiero quedarme con la custodia de ellas, a lo que ya sabemos que el juzgado dicta que no. La segunda, que qué obligaciones está incumpliendo el Estado. También cabe resaltar que el Estado le ha negado la guardia y el custodia al padre, por lo anteriormente mencionado, que realmente sería una violación hacia la persona, que sería Micaela, que solo por haber decidido estar con una mujer, que en ese caso sería su pareja, no puede ostentar a sus hijas solo por eso. Y nuestra tercera respuesta fue cómo podría cambiarse este panorama. Nosotros decidimos que sería mediante visitas programadas del padre, en este caso Raúl, con las respectivas condiciones de la madre, que sería Micaela. Claro, también respetando que hay que acatarse a lo que diría el juzgado. Y eso fue lo que... Genial. Solo que en este caso, a quien se le ha negado la guardia y custodia es a la madre, no es al padre. El padre le quita las hijas a Micaela porque ahora tiene pareja mujer, pero antes se las entregó sin ningún problema. Genial, equipo. Bravo. A ver, hoy sí, Daniel, no, Kevin o el doctor Buchanan. Vamos a ver. Hoy sí Kevin tiene audio. ¿Caso? ¿Abres el micrófono? Pues no. A ver. ¿Aló? Hoy ¿Me sí. escucha? Sí, sí. Muy buenas tardes. Les habla el licenciado Kevin García de aquí de Olancho, de la región número 15. ¿Cuál es el caso? Que nos tocó, el caso B. Y cito, Carla tiene 21 años y es una mujer migrante en situación irregular en Guasmania. Un día se encontraba buscando posibilidades de trabajo cuando sintió que su estómago se empezaba a inflar. Perdió el conocimiento y se despertó en el hospital. En el hospital se le solicitaron su documentación y le indicaron que tras una prueba de sangre había determinado que se encontraba en estado de embarazo y que era portadora de VIH. Por los demás síntomas, lo más probable es que se tratara de un embarazo ectópico. Carla, muy preocupada, indicó que aún estaba esperando resolver su situación migratoria. En Guasmania, el hospital se negó a interrumpir el embarazo de Carla y brindar medicación antirretroviral hasta no contar con la autorización de las autoridades migratorias. ¿Qué derechos sexuales y reproductivos son violentados? La institución, en este caso el hospital, se negó a interrumpir el embarazo y también se les negó la posibilidad de la medicación. 5 minutos más tarde. No. Sí, le pedimos a Lili López que cierre el micrófono, por favor. Kevin, siga. ¿Qué obligaciones está interrumpiendo el Estado? A facilitar la documentación, pero hay entre paréntesis, es que
lastimosamente, cada país tiene su ley en cuanto a eso. Entonces, en ese mismo inciso, en el 3, sería recomendación que se mejore o se haga una reforma que ayude a estos inmigrantes a facilitar acceso, aunque todos sabemos que la salud es un derecho universal de todos los seres humanos y que es lamentable que en muchos países ese derecho sea violentado. Muchas gracias al equipo. Muchas gracias al equipo B. Buena observación. Es cierto, cada país tiene sus normas, pero fíjense qué interesante. Nuestras normas no están por encima de los convenios internacionales que obligan al Estado a cambiar o a reformar esa ley. Excelente análisis. A ver, el grupo C que nos tenía tan emocionados con ese grande análisis, ¿qué compañera se anima? Fíjense que en el mundo en desarrollo se hace la prueba de facto, no se le pide permiso en una emergencia, porque hay que ver cómo está todo el sistema. Obviamente eso no se comparte. Buen punto de vista, Nelly. ¿Alguien del grupo C que se anime, compañeras? Miren qué bello esto. ¿Nadie quiere? El caso de Paulina, y ya nos vamos porque ya es hora, ¿no? Nelvia. ¿Quiénes más estaban? ¿Alguien está levantando la manita por ahí? Nadie del, bueno, si no está nadie del, Eric. Vamos a ver, Eric. Eric. Abre el micrófono, compañero. Pues no, ¿alguien más? A ver. Ángel Matamoros. Vamos a ver. Buen día. Hola, Eric. Hola, buen día. Yo les quería comentar acerca del caso A. Genial. Bueno, lo que hice yo fue que respondí directamente en la casilla, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto a los que leyeron el caso A, ¿verdad? Que hablaba conforme a los derechos sexuales y reproductivos que son violentados, pues yo como, en mi parecer, ¿verdad? Como profesional de enfermería, me parece que el derecho de elegir con quién estar, el derecho de elegir cuándo y en qué momento se desea procrear una familia, que es una decisión muy importante porque es la base donde se sienta todo lo que es la cultura social, pues, de nuestro país, más que todo, hablándolo. Y en cuanto a lo que es la obligación que está incumpliendo el Estado, pues me parece que primeramente, ¿verdad? Se les está olvidando y se están enfocando más en cómo tratar a la gente y no cómo realmente prevenir estas situaciones. Y en cuanto también que no se le está dando seguimiento a los casos confirmados más que todo basados en los métodos de planificación familiar, creo que es la raíz fundamental que nos puede llevar a tomar unas mejores medidas y mejores decisiones, lo que es los métodos de planificación familiar. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, dar un seguimiento real e íntegro, ya que la mayoría de los y las usuarias que utilizan algún método de planificación familiar se les hace tedioso porque la mayoría de las unidades de salud no cuentan con todos los métodos de planificación que solicitan los usuarios. Por otra parte, también el personal muchas veces no está capacitado o solo conoce por encima la temática que es la planificación familiar y no tiene una base científica real y completa para poder darle un buen abordaje a las usuarias que se acercan a utilizar los diferentes métodos, ya sea que sea nuevo, ya sea que sea de cambio, ya sea que sea retiro. Ellas siempre quieren que uno les dé una buena charla y una orientación, pues porque eso es lo que ellas se merecen. Y muchas veces esta gente se deja de la mano y la gente al llegar a un estilo reproductivo inadecuado, pues nos lleva a consecuencias grandes en hacinamiento especialmente. Sabemos las condiciones económicas que enfrentamos. A veces no es que no hay métodos de planificación, sino que a veces se nos terminan también, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Pero creo que la planificación familiar es
Es uno de los pilares fundamentales en esta temática realmente. Genial, 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 Eric, muy bien. Carlos nos preguntaba algo aquí antes de darle la palabra al compañero Ángel y nos decía, solo para confirmar, ¿la prueba se puede hacer sin consentimiento, así sea adolescente? No, definitivamente la prueba necesita consentimiento, no solo por él, sino también por la seguridad de ustedes. Por eso está ese documento de consentimiento informado. Aquí el cuestionamiento es que el consentimiento lo tenga que dar un tercero, y solo porque tiene la guardia y custodia de la patria potestad. Y el tema de la confidencialidad, ¿dónde queda? 1 y 2, es que en los países desarrollados, cuando llega un caso de emergencia, en especial una mujer gestante, se hacen todas las pruebas para la paciente. Entonces, yo me imagino que por eso es que le sale la prueba positiva y le hacen la prueba por descarte a la compañera en Guasmania. Hoy sí, Ángel, ¿algún comentario? ¿Qué grupo pertenece o es solo una intervención? Grupo C, buenos días. Buenos días, genial. Vamos al grupo C. Bien, Paulina, 23 años, vive en una región rural, Barbilandia. Un día las autoridades sanitarias del municipio pasaron por su casa ofreciendo atención sanitaria a mujeres en edad fértil. El personal que atendió a Paulina le ofrece la posibilidad de practicarse un procedimiento de esterilización debido a que ella tiene VIH desde su nacimiento. En el establecimiento médico le ingresaron a practicarse el procedimiento sin mayor explicación, además de las instrucciones para cuidarse la herida durante 2 meses. 5 años después, Paulina descubrió que no puede tener hijos, pues cuando se practicó la esterilización nadie le informó que se trataba de un procedimiento permanente. En discusión con las compañeras y dando opiniones personales cada uno, acordamos que desde los derechos, ¿qué derechos sexuales y reproductivos son violentados? Pues el derecho a la reproducción y a la concepción, a decidir sobre su reproductividad. Se limitó el derecho a la información, así como de los riesgos que podría tener el procedimiento, obviamente, de la esterilización y las consecuencias que este llevaba, ¿verdad? Y la oportunidad de formar su propia familia. ¿Qué obligaciones está incumpliendo el Estado? Pues no está informando adecuadamente y oportunamente con la verdad. Brindar a los pacientes el derecho a decidir, eso lo está faltando el Estado. Solicitar el consentimiento informado y explicado para la esterilización, eso no lo hicieron. Informar de manera adecuada a los pacientes en lenguaje claro, adecuar la información según cada caso, ¿verdad? Esto de acuerdo a la edad, cultura, conocimiento y raza, porque esto lo valoramos a que posiblemente era una paciente que no tenía una educación adecuada, ¿verdad? Probablemente, y siendo muy imparcial también, que sea de tierra adentro, o sea, gente que no tiene el conocimiento necesario y tampoco tiene la curiosidad por saber qué es, sino que ellos confían plenamente en el personal médico y que le están haciendo lo que mejor le favorece a ellos, ¿verdad? Ese es un punto que hemos aprendido, lo que trabajamos a nivel del área rural, que ellos confían plenamente en nosotros. Efectivamente. ¿Cómo podría cambiarse este panorama? Y lea las recomendaciones. Bueno, capacitar al personal de salud principalmente, ¿verdad? Para que actúe de una mejor manera, de una manera más profesional y ética. La información pública y disponible debe estar disponible para todos y accesible a todos los pacientes. Adecuar la información según los pacientes, ¿verdad? Como habíamos explicado en cuanto a edad, cultura, conocimiento, raza. El consentimiento informado, adecuado y explicado a cada paciente previo a cualquier procedimiento a practicarse, ¿verdad? Implementar principios bioéticos de atención y el conocimiento y respeto a los derechos de los pacientes VIH, porque esto fue única y exclusivamente, según lo pudimos entender, que por ser una paciente VIH desde el nacimiento, se optó a esa esterilización, pues con un total desconocimiento quizás del tema por parte del personal
médico y obviamente de la paciente. Se ve que no tiene el conocimiento sobre su padecimiento. Genial, equipo C, muy bien, bien representados por Ángel. Y yo, como les digo, el deber de cada profesor y profesora es compartir insumos. Entonces, yo aquí, a quienes entraron, a todos esos personajes anónimos que ingresaron, van a ver una serie de hipervínculos, de casos emblemáticos que muestran lo que ustedes vieron arriba. Estos casos son reales y giran en temas a violaciones de derechos humanos de salud sexual reproductiva. Entonces, yo les invito, ¿verdad?, a verlos cuando tengan tiempo. Ojalá que lo puedan ver y que los disfruten, y sobre todo si tienen preguntas, yo quedo a sus órdenes. Para ir cerrando, porque ya nos toca irnos, yo quisiera terminar con este mensaje, y es que quienes violentan los derechos humanos normalmente somos nosotros, los funcionarios, que damos por sentado que la gente sabe, entiende y comprende lo mismo que nosotros. Hay que revestirnos de otra mirada. Lo más importante es que tenemos responsabilidades civiles de parte de la población, y cuando se trata del abordaje integral en salud sexual reproductiva a jóvenes y adolescentes y a adultos mayores en temas de VIH, ustedes saben que hay que ser, como dijo Eric, como dijo Ángel, sumamente cuidadoso y reconocer que no todos tienen la misma formación ni tampoco manejan la misma información que nosotras. Entonces, ¿qué implica esto? Implica hablarle hasta con frijolitos a la juventud, implica también confiar en que hay otros actores a los que les podemos remitir para darles más información y apegarnos a este sistema de solidaridad humano que va a tratar de, a través de la prevención, evitar más infecciones. Yo les dejo mis contactos, abro el micrófono si tienen alguna pregunta, y les agradezco enormemente a todas aquellos y aquellos que nos han acompañado y que incluso se han sumado a este espacio interactivo. Muchas gracias, y la metodología está ahí, se les va a entregar, asumo yo, y van a tener estos insumos y estas herramientas. Muchas gracias a nuestra expositora, genial expositora del día de hoy. Tenemos un par de comentarios en el chat. Uno de ellos dice: se debe evaluar en todos los niveles de atención la calidad de consejería que estamos brindando. Además, se debe tomar en cuenta los protocolos de atención al adolescente. Es cierto, totalmente cierto. Hay sendas normativas, hay sendos protocolos, pero como ya les dije, esto, y también Eric lo manifestó, pasa muchas veces por la voluntad política del funcionario. Si está cansado, si está agobiado. Yo soy abogada hace más de 20 años y les puedo decir que entiendo muy bien la frustración de lo que implica recibir el mismo perfil de paciente, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué esta gente sigue viniendo? 20 años después de ejercicio de carrera legal y más de 25 de promover temas de salud sexual reproductiva, yo vivo en un país en donde ya no se permite la pastilla anticonceptiva de emergencia dentro del kit profiláctico que ustedes utilizan para evitar un embarazo no deseado de alguien abusado. O sea, vamos para atrás. Y hoy, en el Día Internacional de la Despenalización, yo observo con dolor cómo ustedes llevan casos, al igual que yo, de fetos anencefálicos, ¿verdad? Y la gente no entiende que un producto con una enfermedad inviable no va a sobrevivir, y condenan a una mujer a cargar con ese feto 8 meses, 9 meses en su panza y a pasar por una cesárea, que es lo peor, ¿verdad? O peor, a parir con dolor. Entonces, ¿por qué? Por prejuicios fundamentalistas, cuando la ciencia lo único que trata es de dignificar la salud y la vida de las mujeres. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Me encanta saber que están participando. Ojalá que podamos seguir haciendo cambios desde los espacios en donde estamos. Feliz mañana. Tenemos otro comentario aquí. Una joven de 17 años que ya está en unión libre necesita autorización de los padres para hacerse la prueba de VIH.
Pues desde la letra de la ley sí, porque es menor de edad, pero si usted se fija, hay algo que se llama emancipación jurídica y qué irónico, ¿verdad? Los centros y los establecimientos de salud asumen de que hay emancipación por el solo hecho que va cargando el bebé o está embarazada. Y legalmente todavía no está emancipada. ¿Por qué? Porque la emancipación es una sentencia que brinda la corte. Entonces, usted ve ahí ese doble discurso que dice, bueno, ya está pipona, ya puedo hacerle la prueba. Alerta, necesitarían el papelito también. Entonces, esas incoherencias son las que atacamos, ¿no? Ese paciente tiene derecho y sobre todo debe recibir esa información rápidamente. No puede depender esta información de un tercero, aunque tenga su guardia y custodia. Hay que informarle al padre en todo caso, pero hay que hacerle la prueba a quien quiera llegar a hacérselo. Otro comentario del chat nos dice, a veces, si no por decir la mayoría de las veces, la persona que da la consejería es la misma que hace otras funciones. Se necesita cumplir el tiempo necesario para hacer la consejería, y lo cual no se cumple, nos expresa Nelly. Totalmente de acuerdo, y si le agregamos a eso, compañera, que esa persona que da la consejería tiene una gran fila, ¿verdad? Y no hay nadie más que le ayude, está saturada, etcétera. Entonces, esta falta de recursos y esta falta de asignación presupuestaria también carga al profesional de la salud, no nos perdamos. Excelente, ¿no? Excelente presentación, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias a nuestra expositora del día de hoy. Antes de dar por finalizada la webinar, les hacemos una cordial invitación para la webinar del próximo martes, que será la tercera y última webinar a la misma hora, a las 10 de la mañana, con el tema del desarrollo de acciones para enfrentar el estigma y la discriminación de las personas con VIH en el marco del COVID-19. A todos y todas las participantes de la webinar de hoy, hacerles saber que les vamos a